Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, buenas noches. Yo soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial La Molca. Estoy en la ciudad de Medellín, Colombia, donde se encuentra la casa matriz de la editorial. Y hoy estoy muy contento de presentar a nuestro invitado de hoy, un buen amigo de la casa, que ha querido hablarnos de este seminario que se ha titulado Cáncer de próstata, la imagen metabólica molecular que cambia el manejo y salva decisiones. ¿Cómo está, doctor Colmenter? Bienvenido. Buenas noches, profesor Félix, ¿no? Muy contento, esperando muchas cosas y muchas cosas de que vamos a hablar porque vamos a hacer cambio, profesor Félix. Sí, bueno, yo realmente, doctor, estoy muy agradecido con usted por estar en este espacio que ha organizado Molca y bueno, realmente agradecido con usted por compartir de nuevo con nosotros en este webinar bueno, donde usted va a estar a la batuta, ¿no? Yo quiero presentar, bueno, o quiero en primer lugar explicar la dinámica de este espacio. Voy primero a leer una breve semblanza profesional del doctor, luego le cederé la palabra para que él haga su presentación. Durante la exposición, los asistentes pueden hacer sus preguntas y compartir sus inquietudes a través del chat que tenemos disponible en la sala, en esta sala que hemos preparado y en las que estamos. Y después de la presentación, el doctor responderá a las preguntas e inquietudes que ustedes hayan hecho. Comienzo diciendo que el doctor Luis Felipe Colmenter es médico cirujano especialista en medicina nuclear, es doctor en ciencias médicas, mención imágenes metabólicas, es también coordinador del primer diplomado de PET-CT en oncología, avalado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y también el doctor Colmenter es editor y escritor del grupo Conceptualizando y autor de más de 100 artículos publicados e indexados y de varios libros de PET-CT con la casa editorial Amolca. Bueno, doctor, yo le digo sinceramente todo mi agradecimiento con usted por estar acá. Bienvenido nuevamente y bueno, el espacio es suyo, doctor, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, muchos saludos a muchos colegas, amigos, familia en toda Latinoamérica. Creo que, profesor Félix, nos quedó corto esto, ¿no? Esto hay gente, me han escrito de todas partes y eso es gracias al apoyo que he tenido de ustedes. Y bueno, ese interminable, que no hay cansancio, pues. El profesor Félix me aguanta a mí todos los días. Y cuando No, estamos para nada. haciendo ediciones y eso, bueno, eso es muy, muy agradable interactuar. El aprendizaje es diario y creo que eso es lo más interesante. Hoy, con este nuevo muchacho que tenemos acá, eh, creo que es un libro para nuestro concepto, es un libro que debemos tener, debemos compartirlo, debemos unificarnos y estandarizarlo. Ya van a ver por qué. Porque tenemos muchas cosas que hablar hoy, pero lo vamos a hacer en un resumen muy puntual. Una de las preguntas que me hacen muchos de amigos a nivel latinoamericano, y qué casualidad que ayer, esta mañana, en la mañana me preguntan y me dicen, ¿por qué escribiste el libro? Señores, próstata ha cambiado mi vida y considero que cambia la vida de muchos de los nucleares que están aquí, que me están escuchando, y que ellos, y muchos de ellos, tenemos la responsabilidad de proyectar y conversar esto. Y muchos de ustedes también van a estar cambiando su perspectiva a la hora de hablar de cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiene sus características propias. Y esta mañana con un paciente, ella me decía, ella era un paciente de tiroides, me decía, ¿por qué a mí no me debe ver un oncólogo? Y yo, porque el cáncer de tiroides y el cáncer de próstata son dos mundos diferentes. Se comportan totalmente diferentes. Entonces no estoy diciendo que no es un cáncer para oncólogos, sino que son diferentes a la hora de la parte académica. Y eso nos llama la atención porque en realidad el libro lo hacemos mirando al grupo de personas que integran, ¿verdad? Al equipo de trabajo que integra el manejo de un cáncer de próstata. Sí es verdad que está escrito por un nuclear, pero detrás de ese nuclear están unos personajes que ojalá pudieran conocerlo. Son urólogos, son oncólogas, son un grupo de oncólogas jóvenes y oncólogos jóvenes
que se han abocado a este cambio, a este impacto que ha creado lo que es la imagen PET-CT en medicina nuclear. Y por eso que les digo que nos hizo cambiar. Y por eso es que hacemos este libro, por tantos cambios que hemos tenido. Y esos cambios, ¿verdad? Se los digo con ese entusiasmo, porque esos cambios nos llevaron a integrarnos más al equipo de trabajo del manejo de un paciente con próstata. Y eso es una de las cosas que nos llamó mucho la atención, porque esta mañana lo estaba comentando con uno de los asesores del grupo Conceptualizando, que es un grupo que nos asesora en estos proyectos de los libros, que son muchos clínicos. Este libro está hecho para todo el equipo clínico que maneja el cáncer de próstata. Entonces, estábamos hablando de eso porque era como la discusión, ¿por qué estás tan preocupado por transmitir? Y es porque tenemos herramientas que han cambiado el manejo. Pero antes de empezar este camino que tenemos ahorita planteado, ¿verdad? Y que les estoy planteando, de este cambio que ha creado esta metodología PET-CT en el manejo de cáncer de próstata, creo que es interesante que podamos darle un vistazo, así por encima, a los capítulos que hemos manejado. Porque pensamos, ¿verdad?, que la forma de los títulos que hemos manejado en el índice son fundamentales para ir desglosando progresivamente el tema de cáncer de próstata hoy, ¿verdad? Todos sabemos que el cáncer de próstata frecuente en hombres, ¿verdad? Es la primera causa de muerte en hombres en muchos de nuestros países, ¿verdad? Y que generalmente el primer impacto lo recibe un clínico, un médico urólogo, ¿verdad? Que es el que maneja todo este procedimiento para poder ir avanzando, diagnosticando y estadificando, ¿verdad? Ese problema y poderlo solucionar. Y también conocemos, ¿verdad?, que él es el que inicia la terapia, ¿verdad?, para poder tener un control de esa enfermedad. Fíjense que una de las cosas interesantes del capítulo es que va en ese proceso, ¿no? En el proceso de qué es el cáncer de próstata, conocer mejor la biología de ese cáncer, ¿verdad? Después un diagnóstico, después hablemos de esa técnica que yo les estoy diciendo que los va a hacer cambiar y que nos está haciendo cambiar, por lo menos a mí me hizo cambiar del cielo a la tierra. Después conocemos los elementos que se usan en esa técnica. Después, por supuesto, las indicaciones, la interpretación de esa técnica, del por qué está cambiando el manejo del cáncer de próstata, y un impacto que hoy en día ha sido el cambio total, que es no solamente diagnosticamos con la técnica PET-CT medicina nuclear, sino que estamos tratando. Muchos de los nucleares dirán, bueno, pero eso para mí no es un cambio. Nosotros venimos diagnosticando y tratando cáncer de tiroides. Esto de próstata nos abre un nuevo camino, nos abre un nuevo reto, nos abre una nueva forma de pensar, nos abre un mundo de que debemos profundizar para que todos podamos tener esa estandarización de conceptos que debemos tener. Y ya van a ver por qué se los digo. Pero antes de comenzar tanta cosita acá, creo que es importante entonces conocer a este personaje que le decimos cáncer de próstata. Nosotros tenemos un diplomado y este diplomado tiene unas características, ¿verdad?, muy interesantes, que nosotros hemos visto que se adapta a lo que es la forma de trabajo y la forma académica que pensamos que debemos utilizar hoy en día. Y quiero llevarlos a ese ambiente, ¿no? Entonces, como vamos a hablar del problema o del tema hoy, que es cáncer de próstata, y la primera línea que quisiera abordar es conozcamos el personaje, y para eso en el diplomado tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que la clasificación del cáncer de próstata de acuerdo al estado clínico y la patología se realiza utilizando varios sistemas que evalúan el grado y la extensión de la enfermedad?
Los más utilizados. Sistema de estadificación TNM y sus etapas. A. El sistema TNM es utilizado por la American Joint Committee on Cancer, AJCC. Al referirnos a la T tenemos dos categorías. La categoría clínica T, se escribe CT, es un estimado de la extensión de su enfermedad que realiza el médico basado en los resultados del examen físico, incluyendo un examen de tacto rectal, la biopsia de la próstata y cualquier estudio por imágenes que se haya realizado. Si se somete a una cirugía para remover su próstata, se pueden determinar también la categoría patológica T, se escribe PT. La categoría T patológica es probablemente más acertada que la T clínica dado que se realiza después de que toda su próstata ha sido examinada en el laboratorio. Los números y las letras después de la T, N y M proporcionan más detalles sobre cada uno de estos factores. Los números más altos significan que el cáncer está más avanzado. Una vez que se han determinado las categorías T, N y M, esta información se combina, junto con el grupo de grado y el nivel de PSA, si están disponibles, en un proceso llamado agrupación por etapas, para obtener la etapa general del cáncer. B. Sistema de puntuación de Gleason. El sistema de puntuación de Gleason se utiliza para describir el grado del cáncer de próstata, basándose en cómo se ven las células cancerosas al microscopio. Se asignan dos números, cada uno del 1 al 5, con el primer número representando el patrón más común de células y el segundo el siguiente patrón más común. Se suman para obtener un puntaje Gleason, que puede variar de 2 a 10. Un puntaje más alto indica un cáncer más agresivo y de peor pronóstico. Así tenemos 2 a 6, cáncer de bajo grado, menos agresivo. 7, cáncer de grado intermedio. 3 más 4, mayormente menos agresivo. 4 más 3, mayormente más agresivo. 8 a 10, cáncer de alto grado, más agresivo. C. Grado de grupo del cáncer de próstata. Recientemente, se ha adoptado un nuevo sistema llamado grado de grupo del cáncer de próstata, que simplifica la puntuación de Gleason en 5 grupos. Grupo 1. Puntuación de Gleason menor o igual que 6, cáncer bien diferenciado. Grupo 2. Gleason 3 más 4 igual a 7, moderadamente diferenciado. Grupo 3. Gleason 4 más 3 igual a 7, moderadamente diferenciado. Grupo 4. Gleason 8 mal diferenciado. Grupo 5. Gleason 9 a 10, cáncer pobremente diferenciado y de peor pronóstico. Además de la estadificación y el grado del tumor, los médicos también pueden considerar otros factores, como los niveles de antígeno prostático específico, PSA, en la sangre y la presencia de ciertas mutaciones genéticas, para tomar decisiones de tratamiento y predecir el pronóstico. Otro de los espacios del diplomado HealthCity para reafirmar tus conocimientos. Entonces la importancia de esto, fíjense, el urólogo detecta nuestro problema de hoy, ¿verdad? Lo identifica, toma una muestra, lo más seguro que puede haber una biopsia y después con esa biopsia positiva, ¿verdad? Se hace una decisión de poder ir a una cirugía para poder empezar a esa terapia que pudiera estar relacionada con este paciente. Todo depende del grado, ¿verdad?, de compromiso que tengamos con este tumor. La importancia ahorita de lo que acabamos de ver con el ¿sabías qué? Es que nos introduce en la importancia de conocer, ¿verdad?, este personaje que conocemos con el nombre de cáncer de próstata. Y el Gleason es importante, no solamente porque nos estadifica, nos dice, ¿verdad?, los grados de compromiso, sino que también nos está diciendo la parte celular, ¿verdad?, metabólicamente o molecularmente hablando de la célula, cuando él habla de la diferenciación y desdiferenciación. Eso es muy importante para nosotros. Diferenciación más benigno, desdiferenciación más maligno. Eso es importante y eso él lo puede también manejar, ¿verdad?, con su concepto del TNM, que también nos lo decía el ¿sabías qué? Cuando él opera, él puede determinar con esa clasificación TNM
cómo está, ¿verdad?, diseminado, si es que está diseminado ese problema que él está haciéndole una terapia, que en este caso sería una cirugía. Eso también, por supuesto, nos lleva al caso de cuánto, ¿verdad?, hay compromisos, si hay ganglios comprometidos. Fíjense que entonces estamos hablando de un tumor, que estamos haciendo una cirugía y que estamos determinando ese grado de compromiso. Y después con el gliso lo vemos por la parte anatomopatológica, ¿verdad? Y determinamos el tipo de agresividad y que también tenemos elementos genéticos que también nos van a determinar el tipo de agresividad. Entonces, fíjense cómo ya tenemos armado. Hoy en día, ¿qué hacemos? Esto, ¿verdad? Después, si es necesario, radioterapia, si es necesario, más estudios imagenológicos de resonancia magnética para poder determinar ese grado de compromiso que pudiera estar más arriba de donde hubo la cirugía. Ese más o menos es el ambiente general. Y después se maneja una quimio, ¿verdad? Y se manejan los diferentes terapias específicas que muchos de nosotros conocemos, que es la quimioterapia, la hormonoterapia, ¿verdad? Porque lo suprimimos por un tiempo. Y ese sería el concepto general. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces no veíamos 100% el problema. Y existía el problema y no lo veíamos porque nuestras técnicas, y estoy hablando de tomografía, estoy hablando de resonancia, como imágenes, no lo detectaban, sino que nuestro caballito de trabajo, que es el PSA, que es un elemento, es una hormona, ¿verdad?, que está elevada, si existe, ¿verdad?, tejido prostático. Si ya eliminamos el tejido prostático, el número debería ser 0, ¿verdad? Pero si ese número continúa en 4, en 3, en 2, en 10, uno está pensando que hay tejido prostático creciendo por ahí y que entonces debo buscarlo. Y esos eran los problemas que estábamos teniendo y que entonces pensaban a tomarse decisiones terapéuticas tratando de poder controlar ese PSA y volverlo a bajar a 0. Esa es la medicina que veníamos, que nos enseñaron a mí y que le enseñaron a muchos de ustedes. Hoy en día parece entonces que muchos de nosotros conocemos el PET. El PET ya tiene más de 25 años en Latinoamérica y en el mundo, podemos decirlo, el PET-CT, ¿ok? PET-CT. ¿Y qué pasa? Que el PET-CT con el marcador que veníamos manejando no era tan bueno o no era bueno, vamos a decir que no era tan bueno en próstata. Solamente ya después de 10 años entendíamos que el FDG, que es un marcador que maneja la glicólisis del tumor, se veía más en tumores muy agresivos. Entonces, cuando tenían Gleason altos, 8, 9, 10, se podía hacer un FDG y podíamos determinar, ¿verdad?, la extensión de la enfermedad. Pero cuando tenían Gleason bajo, entonces no, el FDG no funcionaba muy bien. A partir de hace 5 años, más o menos 5, 8 años, sale un nuevo marcador que se llama PSMA. Y ese marcador modificó todo este mundo, porque entonces este marcador no valora la función metabólica glicolítica, sino que valora una parte molecular de la tumoración. Y eso lo podemos ver ahora en la sección que le decimos medicina nuclear, y fíjense cómo podemos entonces determinar cómo ese PSMA nos llamó la atención y mejoró ese espectro, ¿verdad?, de la búsqueda de esas lesiones que en resonancia y tomografía no la veíamos. Antígeno de membrana prostático específico, PSMA. Es una glicoproteína de la superficie celular de folato hidrolasa expresada en varios tipos de tejidos diferentes que incluyen otros cánceres, pero también procesos benignos. Antes de que se produzca la transformación maligna, el PSMA se localiza en el citoplasma y en el lado apical del epitelio prostático que recubre los conductos prostáticos. A medida que ocurre la transformación maligna, el PSMA se transfiere a la superficie luminal de los conductos prostáticos. Estudios inmunohistoquímicos han demostrado que la expresión de PSMA aumenta en caso de enfermedad desdiferenciada, metastásica o refractaria a la hormona, y su nivel de expresión es un pronosticador significativo para el resultado de la enfermedad. La teoría bioenergética de la malignidad prostática
propone que la observación de niveles muy bajos de citrato en el cáncer de próstata llevó a la hipótesis de que las células malignas, para reanudar un sistema eficiente de generación de energía, pueden oxidar el citrato en orden para producir ATP, completando así el ciclo de Krebs y transformando una célula de próstata saludable metabólicamente ineficiente en una célula maligna energéticamente eficiente. Medicina nuclear. Dr. Collmenter. Tu espacio de la imagen metabólica y su fisiopatología. Entonces, fíjense cómo hemos ido con este marcador, ¿verdad? Mejorando la forma de detección de este cáncer de próstata. Esta característica que tiene este radiofármaco es que con Gleason bajo, él puede ver, ¿verdad?, las metástasis que ya pudieran estar generando estos tumores que ya pueden estar en una fase avanzada. ¿Qué pasa en algo que le dicen, porque muchos de ustedes estarán pensando, ¿y el tumor primario qué tal? Ahorita hay una gran investigación con eso, porque se están determinando los valores entre la resonancia, ¿verdad? Y el valor que tiene el PSMA en eso que nosotros le decimos la zona gris. Y de eso hay un noticiero que nos está dando la idea de cómo va el estudio y que la propuesta es combinar estas dos técnicas imagenológicas para definir mejor la conducta propia actual de lo que es el manejo de un cáncer de próstata. PET-CT en oncología. PET News. El modelo basado en PET-CT predice el cáncer de próstata en la zona gris PSA. La combinación de PET-CT con factores de riesgo clínicos tradicionales puede detectar el cáncer de próstata en casos considerados limítrofes basados en los niveles de antígeno prostático específico, PSA. En otras palabras, casos en la zona gris de PSA, según un grupo en Hunan, China. En última instancia, el enfoque podría reducir la necesidad de procedimientos de biopsia invasiva para confirmar un diagnóstico, sugirió un equipo dirigido por Jinhui Yang, MD, del Hospital Xianya de la Universidad Central del Sur. Los investigadores tenían como objetivo desarrollar un modelo predictivo basado en los hallazgos de Galio 68 PSA PET-CT e indicadores clínicos adicionales para mejorar su rendimiento y, en última instancia, mitigar la necesidad de biopsias. Dada la baja precisión diagnóstica de las pruebas regulares de PSA, se desarrolló y validó un nuevo modelo de predicción basado en el Galio 68 PSMA PET-CT SUV Max, volumen de próstata y PSA libre PSA total, y este modelo podría proporcionar una precisión predictiva más satisfactoria, escribieron los investigadores. PET News. Entonces, quiere decir que el PSMA también puede estar como protagonista en la parte inicial de lo que es un cáncer de próstata. Esto es lo que estamos viendo y es lo que estamos haciendo hoy. Pero ¿cuál es el problema? Que nos estamos quedando con lo que estudiamos cuando nos graduamos. Y una de las cosas que está determinando este libro es que debemos actualizarnos porque esto es lo que estamos haciendo. Nuestros países latinos tienen el método y tienen el marcador. ¿Por qué les pongo esta imagen? Esta es la imagen que nos representaba a nosotros en medicina nuclear, la gammagrafía ósea. Es excelente para metástasis tipo blástica, ¿verdad? Entonces es excelente para el estudio de las metástasis óseas por el cáncer de próstata porque él es tipo blástica, los cánceres tipo blástico del cáncer de próstata. Pero ¿qué pasa? Que él solamente busca son lesiones en hueso, pero no nos permite, ¿verdad?, observar lesiones en las partes, en los ganglios y esas cosas. ¿Qué pasa con el PSMA? Que el PSMA entonces ya nos muestra una imagen ya de mayor compromiso y nos puede definir, ¿verdad?, dónde están los ganglios y también nos puede mostrar las lesiones en hueso. Y eso es lo que representa esta imagen que estamos viendo. Les presento hoy lo último que se está haciendo en la evolución de lo que es el PET-CT en medicina nuclear. Ya no es FDG, ya no es metabolismo de glucosa,
estamos haciendo imágenes moleculares con el PSMA. Y ustedes lo vieron en el ¿Sabías qué? Y en el Medicina Nuclear, ¿verdad? Donde lo que estamos viendo es la sobreexpresión, ¿verdad? Del PSMA del tumor. Así que lo estamos viendo. Ese es el tumor. Esa es la realidad de nuestro paciente. Fíjense que en la línea media abdominal hay una cantidad de ganglios, ¿verdad? Que nos ha podido costar observarlo con otros métodos. ¿Por qué? Porque el otro método posiblemente ve el ganglio pero no ve el hueso. El gammagrama pudiera ver el hueso pero no ve el ganglio. Este lo ve todo. Y ese es el impacto que hemos tenido. Aparte de que esta imagen que representa volumetría ya no es la metástasis y uno lo que hace es medir un punto, un píxel. No, ahora la máquina y el sistema hace la volumetría de cada lesión. Y cada lesión se determina. Y fíjense lo que puede hacer. Esta imagen que les estoy mostrando ahora, de esas lesiones, yo le puedo decir, dame la lesión Diana 1, Diana 2. ¿Qué significa una lesión Diana 1, Diana 2? La Diana 1 es la lesión más mala, la más agresiva, que tiene toda esa cantidad de metástasis. La Diana 2 es la siguiente. Y muchos de ustedes me preguntarán, Doc, ¿y a mí qué me importa eso? Claro que importa, porque a la hora de que vayamos a comparar, antes comparábamos con la primera que se nos pasaba por delante. Ahora no. Ahora comparamos con Diana 1, Diana 2 y Diana 3. Y así la respuesta a la pregunta que quiere hacer el médico tratante, ¿verdad? Va a ser más precisa. ¿Está respondiendo a mi tratamiento o no está respondiendo? ¿Está en remisión o no está en remisión? ¿Verdad? Entonces eso es fundamental hoy en día. Y eso también cambia, ¿verdad? El modelo. Porque entonces ya el detalle no es hazle una tomografía, hazle una resonancia, hazle un PSMA. No, ahora hazle un PSMA. Las otras metodologías quedan como complemento que antes pautaba. Eso cambia el modelo del manejo hoy de un cáncer de próstata. De entrada. ¿Y qué pasa con los nucleares? ¿Por qué les digo que me cambió la vida? Porque ahora esta imagen me está dando cosas que antes no la podía tener, que es la volumetría de la lesión y las lesiones diana, para poder comparar. Y cuando el médico tratante me pregunte su curiosidad principal o su problema principal, yo puedo dar una respuesta. Sí está respondiendo, profesor. No está respondiendo. Hay que cambiar el tratamiento. Debemos, ¿verdad?, utilizar otra estrategia. Pero detrás de todo esto hay más. Porque detrás de todo esto, ustedes están viendo la fase diagnóstica. Pero estos últimos años, todo esto se ha vuelto, ¿verdad?, un boom, porque ahora somos más específicos. Y esta misma técnica, entonces, aquí en este caso estamos usando flúor con PSMA o galio con PSMA, como vieron en el news, se puede combinar con algo que se llama lutecio. Y el lutecio, ¿verdad?, es el elemento que nosotros utilizamos para terapia. ¿Y eso qué significa? Que ahora podemos ver las lesiones, identificar, ¿verdad?, la cantidad de lesiones, y con el lutecio podemos tratar esas lesiones. Y ¿sabías qué? Nos va a mostrar lo que representa el lutecio hoy en día. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Teragnosis. La teranóstica en medicina nuclear es un campo emergente que combina diagnóstico y terapia, utilizando radiotrazadores o agentes radiactivos que pueden tanto localizar como tratar una enfermedad, usada generalmente en cáncer. La palabra teranóstica es un acrónimo de terapia y diagnóstico, reflejando su doble función. Principios básicos. Agentes radiactivos específicos. La teranóstica utiliza agentes radiactivos que tienen la capacidad de unirse a moléculas o estructuras específicas dentro de las células del cáncer. Estos agentes pueden ser anticuerpos, ligandos pequeños o péptidos que se han modificado para llevar un radionucleido. Diagnóstico. Estos agentes, cuando se inyectan en el cuerpo,
Se acumulan en el tejido tumoral y pueden ser visualizados utilizando técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones, PET o la gammagrafía. Esto permite la localización precisa del tumor y la evaluación de su extensión y actividad metabólica. Terapia. El mismo agente, debido a su radiactividad, puede administrar una dosis de radiación al tejido tumoral. Esto ayuda a destruir las células cancerosas con una precisión mucho mayor que los tratamientos de radiación tradicionales. Ejemplos de aplicaciones. Cáncer de tiroides. El uso de yodo radiactivo, I-131, para el tratamiento del cáncer de tiroides es un ejemplo clásico de teranóstica. El yodo radiactivo no solo ayuda a localizar las metástasis del cáncer de tiroides, sino que también las trata debido a su radiactividad. Tumores neuroendocrinos. El uso de análogos de la somatostatina marcados con radionucleidos como el lutecio 177 o el galio 68 para PET-CT en el diagnóstico y tratamiento de tumores neuroendocrinos. Cáncer de próstata. Agentes como el PSMA, antígeno específico de la membrana prostática, ligado a un radionucleido para la visualización y tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Ventajas. A precisión. Permite un enfoque altamente dirigido que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes. B. Personalización del tratamiento. La teranóstica proporciona una ruta para la medicina personalizada, ya que la respuesta del tumor al agente radiactivo puede guiar las decisiones de tratamiento. C. Evaluación de la respuesta al tratamiento. Permite a los médicos evaluar cómo responde el tumor casi en tiempo real. Conclusión. La teranóstica en medicina nuclear es una área que ofrece un enfoque integrado para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, especialmente el cáncer. Representa un paso importante hacia tratamientos más personalizados y efectivos, aunque aún enfrenta desafíos en términos de accesibilidad y desarrollo de nuevos agentes. Otro de los espacios del diplomado PET-CT para reafirmar tus conocimientos. Fíjense que nuestro objetivo es este. Están viendo una secuencia de PET, ¿verdad? El primero que ven, el A, es el PET inicial y el D es después de 4 dosis de lutecio. Fíjense cómo disminuye, ¿verdad? Esa gran cantidad de captación que tiene este paciente. Y ahorita les voy a colocar, ¿verdad? Un paciente que tenemos ahorita con dos dosis. La primera a la izquierda es el PET inicial y la segunda a la derecha es el PET post 2 dosis de lutecio con PSMA. Fíjense cómo las actividades han disminuido en una forma significativa, ¿verdad? Y cuando hicimos los cálculos, ¿verdad? De la parte del PSMA, fíjense que la disminución en una segunda dosis ya era más del 79%, 79.3% de mejoría de disminución del PSA en este paciente que fíjense cómo estaba diseminado. Estos pacientes, por supuesto, son escogidos específicamente porque generalmente son resistentes a la hormonoterapia y han pasado por muchos tratamientos. ¿Hacia dónde va todo esto? Que es una de las conclusiones que quiero dar. Fíjense, esto va a que este tratamiento va a ir a un tratamiento de primera línea y ya los estudios lo están demostrando. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos mejores herramientas de terapéutica con menores, ¿verdad? Mejores herramientas terapéuticas con menores efectos secundarios y mayor especificidad. Eso es lo que es la medicina hoy nuclear que estamos haciendo. Pero todo esto, señores, nos genera también otros grandes cambios. Los cambios en el informe. Y eso es otro tema que también tenemos. El informe cambia, ahora son informes más cuantitativos y menos descriptivos. ¿Por qué? Porque ahora estamos trabajando con volumetría cuantitativa. Y eso nos va a llevar a más números. Así que no solamente la inteligencia artificial, son la gran cantidad de herramientas que estamos teniendo y que la inteligencia nos va a complementar, correlacionar y descifrar toda esa información para poder tener ese pronóstico preciso de nuestro paciente. Fíjense la cantidad de cosas que hemos valorado ahora, ¿verdad? Donde el compromiso de hoy es poder manejar en nuestros pacientes con este nivel, ¿verdad? De manejo propio
de un paciente con cáncer de próstata. En conclusión, creo no, esta obra lo que nos está abriendo las puertas a la realidad que no es que es de ahora, esto tiene años, pero ya tenemos más experiencia, ya tenemos concretado mucho más el concepto de cómo manejar estas metodologías que son impresionantes. Todo esto ¿para qué? Para estandarizar, ¿verdad? Nuestros informes y poder estandarizar los resultados de esas terapias, de esos diagnósticos y terapias que el equipo de trabajo, ¿verdad? Del manejo de un paciente con cáncer de próstata tiene normalmente. Profesor Félix, bueno, me parece que esa es la introducción, esa es la idea que queríamos dar. Sí estoy muy agradecido y quiero aprovechar este momento para agradecer a toda esa gente que nos ayuda, ¿verdad? A toda esa gente que está pendiente de nosotros todo el tiempo, apoyándonos a la gente que ha hecho el diplomado, que son excepcionales, siempre están ahí. Tenemos gente de Bolivia, el profesor Han, el profesor Carlos desde México, el profesor, qué sé yo, Javier Vilar desde Uruguay. Entonces, siempre mi agradecimiento, siempre están ahí y creo que son una parte de todo este proyecto y todo lo que día a día estamos manejando. Profesor Félix. Doctor, bueno, muchísimas gracias de verdad por su presentación. Estaba muy atento, sobre todo, bueno, viendo también yo siempre digo, este lado profano de no especializado de las presentaciones. Y yo siempre tengo dudas y preguntas que se me generan después de la presentación. Tengo algunas, me voy a atrever a preguntarle algunas cositas, porque bueno, siempre desde este lado no especializado. Porque bueno, a veces en estas presentaciones y particularmente en su presentación siempre me ha causado mucha curiosidad este concepto de PSMA, que es en el libro de cáncer de próstata, digamos, un concepto recurrente, sobre todo precisamente por toda esta explicación que usted ha dado, ¿no? Sobre todo de lo último que se genera en este tratamiento. Y me causa curiosidad y quería preguntarle si hay algún protocolo de procedimiento para la aplicación de esta terapia con PSMA. Es decir, un médico nuclear cuando, por ejemplo, trata a algún paciente con cáncer de próstata, tiene o debe vincularse a algún protocolo de procedimiento para la aplicación de esta terapia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y gracias por esa curiosidad que te creó este inicio. Este es el piquito del gran monstruo, ¿no? Y sí, estos pacientes hoy estamos tratando son los que ya le han tratado con todas las herramientas que tenemos, cirugía, radioterapia, Mm. inmunoterapia, terapia dirigida, quimioterapia, le han hecho de todo y el paciente continúa con un PSA aumentado. Hoy ese paciente, ¿verdad? Eh, es dirigido a nosotros, ¿verdad? Y con el hecho de hacer el PSMA diagnóstico, que es la primera imagen que vimos, ¿verdad? Con esa imagen ya podemos determinar y saber si está apto para ir al lutecio, porque estamos viendo la imagen. Si esa imagen no presenta nada, uno dice, no, este no va. Pero como estamos viendo las metástasis, este va. Y lo llevamos entonces a las terapias con lutecio, que normalmente son entre 4 a 6 terapias cada 8 meses, cada 8 semanas. Bien, no, y de hecho tenía creo que me respondió la pregunta, una pregunta de otra duda que tenía. Sí, a ver, ¿cuándo un paciente es apto para este tipo de tratamientos? Creo que ya me ha dado un poco la respuesta PSMA positivo, sí, es decir, después como de la, de imagen. la serie de tratamientos previos que ha tenido un paciente, cuando de repente no funciona esta cantidad de tratamientos previos, digamos, este tipo de tratamientos puede llegar a ser, digamos, orientado a este tipo de pacientes, ¿no? Sí, señor. Listo, listo. Doctor, tengo otra pregunta. O sea, porque usted presentaba en alguno de los videos estas imágenes de PSMA. Eh,
y pensaba cómo se leía, por ejemplo, las lesiones diana o la volumetría en este tipo de imágenes. Es decir, estos colores, este color púrpura, ¿qué implica de alguna manera en estas, si de alguna manera es un factor que deba leer un especialista en este caso? ¿Cómo se podrían leer estas imágenes? Fíjate que ese color púrpura lo que te estaba dando es, fíjate que estaba relacionado a la parte de hueso, ¿no? Mm, Entonces te está dando el compromiso de la enfermedad volumétricamente, ¿verdad? No es un mm, punto, sino volumetría. Si tú veías los arcos costales, todos con ese color púrpura, es que la enfermedad está tomando todo el arco costal. ok, Entonces, el color púrpura lo que nos está dando eso. Pero aparte de ese color, la máquina nos da cuantificación volumétrica. Y ok, son unas cuantificaciones que nosotros le decimos volumetría tumoral, ¿verdad? Y agresividad tumoral. Son dos factores que usamos. Fíjate que ya no decimos hay cáncer. El PET de hoy no es para saber si es cáncer. El PET-CT hoy es para estadificar, pronosticar y decidir conductas. Ya dejamos de ser mm, los descriptores. Ahora podemos sugerir, podemos recomendar y podemos pronosticar. No he hablado de radiómica porque no quiero tocar eso, pero eso es más todavía. Por eso que les digo, bajo descripción. La descripción quedó ya en un segundo plano antes estas herramientas que nos están dando ya objetividad, ¿verdad? Direccionamiento, estandarización, porque ese número lo entiende todo el mundo en el mundo, a diferencia de una descripción. bien. Bien, doctor. Doctor, hay una pregunta de Freddy Pulgarín. Pregunta, ¿en tumores iniciales Gleason 2 a 6 se puede usar teragnosis? Por ahora no está descrito. Eso bien. Ahí hay dos trabajos, el Vision y el Splash, que están ahorita por terminar esa parte, otra fase, donde están tratando de ver o por lo menos llevar la teragnosis a primera línea de tratamiento. Pero todavía están los trabajos clínicos, pero lo que hemos podido leer y lo que estamos revisando es que los resultados son muy prometedores. El cambio va. Así que si les estoy hablando que cambié, vamos a seguir cambiando. Bien, doctor. Bueno, Andrés y Fuentes pregunta, ¿cómo hacen el protocolo para estos pacientes? ¿Realizan PET inicial, administran lutecio y hacen imágenes? También en gamma cámara, ¿con qué frecuencia? Y PET, ¿con qué frecuencia? Bueno, les voy a hablar del protocolo estandarizado que estamos utilizando. Todo paciente que vaya a teranosis, ¿verdad? En PSMA hacemos una imagen inicial, ¿ok? Que es la imagen inicial para poder después comparar. Damos la primera dosis y en la primera dosis generalmente podemos hacer una imagen con gamma cámara, ¿verdad? Al otro día de la teranosis. El que preguntó supongo que debe entender la parte de la medicina nuclear. Eso más que todo es para ver la biodistribución y estamos trabajando en las cuantificaciones. Pero ahorita los software no están se están desarrollando. Imagínense lo interesante que está esto. Pero en realidad hacemos la imagen inicial, que es la que nos va a decir, este paciente puede ir al lutecio. Después hacemos la terapia, ¿verdad? Y al otro día hacemos una imagen gamma gráfica del rastreo para ver la biodistribución del trazador y que esté todo en orden, por supuesto, viendo que se parezca a la imagen inicial. 6 semanas después, 6 a 8 semanas después, dependiendo de la característica del paciente, les puedo decir que los pacientes que hemos manejado se han comportado excelentemente bien, ¿verdad? Efectos secundarios muy poco, ¿verdad? Les estamos cuidando un poco las glándulas salivales, pero si me preguntan, muy poco, ¿verdad? Y 6, 7 semanas volvimos a hacer el segundo terapia y al otro día le hacemos la imagen. Generalmente estamos haciendo la imagen de PET-CT, PSMA, ¿verdad? Antes de la tercera dosis, que fue la que les presenté ahorita. Cuando vieron las dos imágenes, la imagen 1 era antes de la primera dosis, la imagen 2 antes de la tercera dosis. ¿Por qué Mm, hacemos eso? Cuestiones de costo y cuestiones de seguimiento. Los estudios científicos, por supuesto, ellos tienen una secuencia. Nosotros los espaciamos porque consideramos, ¿verdad?, que con el PCA en disminución como iba,
¿verdad? Ya el PET lo que hace es que nos complementa lo que nos está diciendo el PSA. Todo esto en conjunto con su clínico. El clínico está todo el tiempo, ¿verdad? Con la información. Porque nosotros con esta pregunta que me hiciste, Félix, de estos moraditos, ¿verdad? Podemos calcular la carga tumoral. ¿Y qué es una carga tumoral? Es la cantidad de enfermedad que tiene ese paciente. Entonces, fíjate la cantidad de conceptos que estamos dando y que debemos los nucleares dárselo al clínico porque él sí entiende. A mayor carga tumoral, mayor, ¿verdad?, compromiso terapéutico debemos utilizar, ¿verdad? Entonces, eso también nos va a permitir manejar las dosis. Así vamos entonces 6 semanas después hasta que cumplimos la 4ª dosis y ahí hacemos evaluación. Si hay una remisión total, hablamos con el clínico y decidimos si sigue o no sigue. Si existe algo de carga tumoral, continuamos hasta la 6ª dosis, que es como dicen los protocolos internacionales. Y si existe a la 6ª dosis, eso va a discusión de un board de tumor para ver si continuamos otra dosis o lo dejamos descansar. Bien, doctor. Preguntan también, ¿cuáles son las indicaciones hoy para PET-CT PSMA? Las indicaciones propias hoy, si me preguntan, es estadificación de los tumores de próstata con diagnóstico de tumor de próstata. ¿Ok? Hay una biopsia positiva. Estoy hablando del tumor inicial. Y hay sospechas de que hay diseminación. Ese es lo que decimos nosotros el PET basal. Pero si son los pacientes que ya han sido operados y están en recaída, la indicación cambia, porque antes teníamos que esperar, por ejemplo, para hacer una gammagrafía teníamos que esperar un PSA mayor de 10, es como dicen las guías internacionales. Hoy en día, con el PSA, con el PSMA, estamos hablando de que hay grupos que están haciendo con un PSA de 1 y hay otros grupos que están recomendando con un PSA de 0.5. Me explico, un paciente que ya fue tratado, ¿verdad? Y que está en seguimiento, lo que nosotros le decimos, estamos en control, y empieza a subir ese PSA. Cuando esté en 0.5, se le hace un PSMA diagnóstico PET y tenemos un 75% de sensibilidad, mayor que cualquier otra de las técnicas que están por ahí. Y mientras más suba, más sensibilidad tiene el método. Fíjense la importancia y el cambio total que ha tenido esto. Doctor, le preguntan, en su experiencia, sobre la sobrevida de estos pacientes, ¿cuál es su experiencia con este tema? Bueno, fíjense, ahí me haces hablar de radiómica. La radiómica es una técnica, miren lo que estamos hablando, cantidad de cosas, de conceptos que para nosotros es el día a día, es el día a día, y muchos, profesor Carlos Ernesto, que por ahí debe estar disfrutándolo más que yo, porque estoy seguro que sí, desde México, un gran saludo y un gran abrazo fraternal. La radiómica nos permite eso, Félix. Este paciente que les presenté ahorita, la radiómica me dijo que iba a tener entre el 75 y 85% de respuesta al tratamiento con lutecio. Y fíjense que no se ha equivocado. Antes de comenzar el tratamiento, por las características propias de una cosa que se llama ambiente tumoral. La radiómica puede ver lo que nosotros no vemos, que son las numeraciones, los grises y las separaciones numéricas que hay en esa imagen, que representado biológicamente, ¿verdad?, es el ambiente tumoral. Mientras más heterogéneo sea, más maligno es. Peor pronóstico. Mientras más homogéneo sea, más benigno es. Entonces, volviendo a la pregunta, este paciente, acabamos de hacer una intensa evaluación, por supuesto, asistido con inteligencia artificial, radiómica, volumetría, todo eso que hemos hablado. Y la posibilidad de que él tenga de 8 a 10 años de vida sin problema, pues, que aparezca a los 7, 8 años y volverlo a tratar y que pueda durar 10 años, es de un 90%. Y tenemos otro que estamos ahorita, está un poco más, y la radiómica me dice que tiene un 66% de efectividad, de 4 a 5 años de vida. Pero que conte, estos números son aproximados, no es que se va a morir al 5.º año, no, sino que al 5.º año va a haber una recaída
y vamos a tener que tener herramientas para poder darle más tiempo de vida. Así es como se interpreta esa forma de cuánta vida. Pues, hablando en pronósticos de proyección. Eso nos lo está dando Radiomic y lo estamos informando. Y los clínicos están entendiendo eso. Por eso la importancia del libro. Hay una parte del libro que habla de Radiomic y cómo se hace Radiomic. Bien, doctor. Preguntan, ¿cuál es la importancia del PET-CT PSMA en nueva recaída bioquímica después de una terapia de rescate? La detección temprana de que vuelva a recaer. Ok. ¿Me explico? La evaluación inmediata. Porque hacen el tratamiento. Sabemos si supuestamente se disminuye el PSA. Bueno, bien. Pero si no disminuye, con un PSMA lo más seguro es que vamos a ver la lesión. ¿Dónde está el problema? Y ahí podemos utilizar otras técnicas, radioterapia, ¿verdad? Porque entonces ahora la tendencia es combinar lutecio PSMA y lo que falte de lo que no pueda destruir el lutecio PSMA, lo destruye la radioterapia. Recuerden que estamos hablando de un tumor que puede tener dos versiones. La versión que tiene sobreexpresión del PSMA y la versión muy agresiva que puede tener trastornos metabólicos de la glucosa. Eso es otro tema, porque si nos agarramos, eso está en el libro, pero esto es para rato. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, fíjese, yo a este señor el que le dije ahorita, ¿no? ¿Por qué usted habla del 85%? ¿Y el otro 15% qué pasa? Bueno, lo más seguro es que el otro 15% es cáncer, pero que no tiene sobreexpresión de PSMA, sino ya entró en una fase más agresiva. A ese cáncer tenemos que vigilarlo y tenemos la herramienta para verlo, que es el FDG. Fíjense lo interesante que está esto, ¿no? Matamos el 85% y ese 15% lo vamos a poder ver. ¿Cuál es la sugerencia? Verlo, tomar la muestra, identificarlo, ver la parte genética y tratarlo con terapias dirigidas a ese tipo de tumor. Doctor, preguntan también, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con cáncer de próstata que no expresan PSMA? Mire, eso es por eso que les hacía la insistencia del gliso. El PSMA se va a reflejar en Gleason bajos, pero ya los Gleason bajos, 3, 4, ya son Gleason que hablemos de desdiferenciación. La desdiferenciación debemos tener el concepto que es, ¿verdad? El tumor o las células que ya no se parecen a su célula inicial, ¿verdad? Un tumor de próstata, comienza su variable parecido al tejido prostático. Pero mientras esto va cambiando, sigue siendo un tumor de próstata, pero que ya no se parece a la próstata, ya él toma unas características. Generalmente estos tumores deberían ya tener esa sobreexpresión porque es algo natural de la evolución de este tumor de próstata. El paquete de nosotros va a ser es cuando él deja, como la pregunta dice, cuando él deja de tener esa sobreexpresión y se vuelve entonces más agresivo, en este caso sigue más desdiferenciado que lo normal, que es cuando empieza a atrapar FDG. Eso generalmente deberíamos tomarlo en cuenta cuando tengamos Gleason altos. Si ustedes me hablan, tengo un Gleason 8, ¿verdad? Lo más seguro es que de pronto hacemos un PSA positivo y vamos a tener un FDG positivo. Vamos a tener dos enfermedades a la vez identificadas. La pregunta es, ¿a quién trato? A los dos. Por eso es la combinación del tratamiento. Por eso es que los trabajos están hablando combinar lutecio con terapias dirigidas o lutecio con inmunoterapia. Todo va a depender de la calidad de vida y clínica que tenga ese paciente, porque tampoco él va a aguantar, ¿verdad? Dos terapias a la vez, pero que están respondiendo muy bien. Ok, doctor. Doctor, hay varias preguntas. Voy a seguirlas leyendo todas en la medida de lo posible. Dice Andrés Díaz, ¿el RECIP 1.0 puede reemplazar ese PET-PSMA después del segundo ciclo? Miren, yo les traía algo de criterios. Sí, RECIP nosotros estamos utilizando PROMISE. RECIP también, por supuesto. No se los coloqué por los tiempos, ¿verdad? Porque estamos hablando de
Bueno, les tengo la noticia de que el diplomado de cáncer de próstata PET-CT en oncología, la Javeriana nos los acaba de aprobar. Así que esto que estamos dando en 40 minutos, lo vamos a dar en 100 horas. Se van a dar un banquete. Tenemos el profesor urólogo, el que hizo el libro, va a estar acompañándonos a nosotros, un experto en radiología, y vamos a estar, por supuesto, nosotros dirigiendo ese diplomado y vamos a manejar eso. En relación a eso, sí estoy totalmente de acuerdo con criterio. Y al que lo preguntó, le agradezco mucho porque usted está haciendo medicina de hoy. El que no esté haciendo criterios hoy, está haciendo una medicina del siglo pasado. Me explico. El criterio que hace, el criterio estandariza. El criterio puede definir si respondió o no respondió en una forma estandarizada, que lo va a entender todo el mundo. No una descripción que dice, bueno, sugerimos. No, 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 no. Criterio tal, punto. Eso es todo. ¿Por qué? Porque los parámetros dio para ese criterio. No es una intuición ni una ambigüedad. Especialmente con toda la experiencia que ustedes puedan tener y que yo diría que yo pudiera tener. Para mí el criterio sigue siendo una herramienta fundamental hoy en día y especialmente con tantas herramientas que estamos teniendo. Así que sí, sí puede determinar una respuesta en una sensibilidad muy alta y una confiabilidad. Se los digo porque los oncólogos con que trabajo y con que estamos interactuando me dicen, esto nos solucionó el problema. Me estás respondiendo la pregunta. No me mandas a hacer cosas o crees que yo sé de números. A mí no me interesan los números. Me interesa que me digas, ¿respondió o no respondió? Punto. ¿Tengo que seguir con el tratamiento o no? Y eso es lo que representa el informe, que lo hemos denominado PET-CT 2.1. De eso hay una clase muy larga, la dimos en Ecuador, y que se ve la importancia del criterio PERSIST o PROMISE, ¿verdad? Pero acuérdense que en tumores sólidos también tenemos no en linfoma tenemos el Dubin, Lugan, y en el tumor sólido tenemos el PERSIST, ¿verdad? Entonces, ya los criterios están en todos los tumores, así que el que no use criterios debe utilizarlos para mejorar su calidad de respuesta en los informes. Doctor, ¿por qué hoy, si sabemos que el PET-PSMA detecta enfermedad más temprana, localizada o metastásica, se sigue utilizando técnicas convencionales? Por eso es que hicimos el libro, profesor Félix, porque tenemos este problema. El libro los va a dar a ustedes ese patrón, porque la que hizo la pregunta tiene toda la razón. Recuerden, yo me gradué, a ver, en el 98, 99, ya no quiero estudiar más, ya con eso tengo. No, profesor, todos los días a mí me hacen estudiar y hay un cambio. Fíjense en 40 minutos la cantidad de conceptos que dimos. Una cantidad de cosas que dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no están utilizando eso? Por desconocimiento, por falta también, al que me diga, dos costos, es verdad, los costos. Pero unas veces gastamos más en los protocolos que teníamos antes que aplicando estas técnicas. Así que sí, por eso esta actividad, la que preguntó, el que preguntó eso, esta actividad es para eso, para que abramos los ojos. Los cambios están, las transiciones las tenemos todos los días y los pleitos, si a esta persona le preocupa, ya está sentado en mis pantalones. Todos los días lo vivo. ¿Cómo es posible que hicieron esto si tenían que hacer aquello? Pero es que no lo están haciendo mal, lo están haciendo como me enseñaron a mí, pero no lo está haciendo como la guía lo está diciendo. No es el doctor Colmenter, no es el profesor Félix de Amolca, no señor. La guía internacional nos lo está diciendo. Pero es que yo no la he leído. Ah, eso es otro problema. Es que yo no entiendo eso lo que ustedes quieren, es que yo no tengo el acceso. Ah, eso es otra cosa. Pero de que existe, existe, y de que hay que utilizarlo, sí hay que utilizarlo. Claro, y pensar también en el argumento que usted da, ¿no? De cuánto, por ejemplo, pensaba en los costos. O sea, yo leía la pregunta y decía, quizás los costos estén relacionados con ello, pero se piensa también en cuán costosa puede ser hacer una serie de tratamientos o de exámenes previos que quizás puedan, digamos, sintetizarse en un tratamiento mucho más específico y mucho más concreto como estos, ¿no?
Por supuesto. Y fíjate, Félix, y muchos de ustedes, y sé que, porque he visto que hay muchos conocidos, y igual saludos y gracias por siempre estar ahí. Fíjate que unas veces la rutina es, hacen lo que aprendieron, ¿verdad? O lo que aprendimos, y después hacen un PET. Y eso lo van a ver todo, yo lo veo todos los días. Hacen la ecografía, hacen la resonancia, hacen la tomografía, y después hacen el PET. Eso es rutina. Entonces Sí, uno dice, bueno, ¿y para qué sale más caro? Es porque hicieron esto. ¿Por qué no, como dice la pregunta, la persona que la hizo, por qué no hizo primero el PET? claro. ¿O por qué hacen cirugías sin hacer un PET inicial y después entonces, ay, como que estaba regado? Eso también se ve. Mm. Entonces el PET llega para transformar muchos conceptos. Y eso es de la parte donde entra, ¿verdad? La capacidad de entender la metodología para aplicarla en el mejor momento. Claro, y pensar también en que se puede ganarle al tiempo, quizás, ¿no? Digamos, Por supuesto. en la salud del paciente como tal. Em, Pregunta también, Dayana Dugarte en este caso, ¿resonancia magnética con difusión niveles de ADC será reemplazado por PET-CT PSMA o es un estudio complementario? Complementa. Hoy, yo considero que nada va a ser desplazado, va a complementar. Acuérdense que ya existen los PET-RM. El libro habla PET-RM y el Mm. libro habla de mucha difusión, ¿verdad? Toca, acuérdense, toca, porque es un libro práctico para saber en qué estamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos hoy en día? Si queremos profundizar, bueno, se hizo el diplomado para tratar de profundizar ya otras cosas. Pero el libro es la entrada. Y entonces, ¿qué pasa? Que consideramos que hoy en día, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije diferenciación, desdiferenciación? Si el tumor es diferenciado, la sobreexpresión del PSMA es muy baja. Y ahí entra la RM. ¿Ven? Algo muy pequeño. Cónchale, entonces quiere decir que podemos ver tumores malos, pero menos malos. Cuando ya el PSMA lo ve, es porque ya la desdiferenciación y ya está más marcada. Pero eso es biología molecular, eso es biología tumoral, y eso hay que conocerlo, como la pregunta que me hicieron. Dos, ¿y entonces dónde está el límite? El límite no lo sabemos, porque eso lo ve en el microscopio, pero ¿cómo sabemos que está diferenciado y entró en una desdiferenciación? Esas son las características de este tumor. Por eso es que el FDG no es bueno cuando está chiquito, porque no está agresivo, no está en su metabolismo de glucosa. El impacto del PSMA es que él puede ver los grados de desdiferenciación, pero repito, cuando está diferenciado no lo va a ver. Así que la resonancia es espectacular para ir. Y entonces con un estudio matamos dos pájaros. Porque si el PSMA no lo ve y la resonancia lo ve, esto esté diferenciado, su pronóstico es buenísimo. Mm. ¿Verdad? Y si lo ve el PSMA, cónchale, hay que tener más cuidado, hay que cuidarlo más. Las terapias deben ser, ¿verdad? Tomadas ya en otra conducta. Fíjense cómo la metodología ya me da propuesta, me da conducta. Aparte de que la metodología, yo les dije, les da carga tumoral y les da agresividad tumoral. Así que además les digo, hey, ¿y es bien malo o es menos malo? Porque está en el proceso de diferenciación a desdiferenciación. Y eso es importante a la hora de dar un tratamiento. Doctor, una pregunta más. Dice, ¿considera usted que los niveles de PSA definidos en los criterios de Phoenix para solicitar un PET-PSMA después de un tratamiento con intención curativa están obsoletos? Yo no, mire, casualidad, hace como 3 días hice una revisión. Miren, si este tema les apasiona y creen que es un tema interesante porque esto es de loco, hice una revisión de la confiabilidad del PSA. El PSA es como la tiroglobulina. Son herramientas súper confiables. 90% de sensibilidad, 95%. Miren, cuando el PSA no, pues uno no confía, es porque ocurre una cosa que se llama, y ahí me voy con otra palabra, transdiferenciación. La transdiferenciación es un tumor de próstata, ¿verdad? Que comenzó como todos, pero hubo un momento que
no siguió la desdiferenciación propia, ¿verdad? De estos tumores que se vuelven tumores sólidos, pero están desdiferenciados, sino que se vuelven neuroendocrinos por un mensaje genético, es lo que se está manejando. Fíjense, comenzó llamándose de una forma y ¡pum! Se fue a neuroendocrino. Algunos de estos tumores dejan de expresar el PSA post-tratamiento. Y esto complica. Pero estos son pacientes muy bien, ¿cómo se llama? Son muy pocos, ¿verdad? Esto no es frecuente. ¿Hablamos de transdiferenciación? Sí, sí. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la transdiferenciación va a hacer esos cambios. Y debemos pensar, cónchale, qué sé yo, hay un nódulo, PSA muy bajo, en realidad una transdiferenciación después de tanto tratamiento que le di, hay que pensarlo, hay que pensar. ¿Y cómo vamos a hacer con la transdiferenciación? Lo más seguro es un FDG, lo va a ver, o cambiamos algo que se llama Dotatoc. Fíjense que tenemos las herramientas ubicadas como en función a las características de esa cantidad de mutaciones que tiene el tumor. Si él se vuelve neuroendocrino, tenemos el Dotatoc que lo va a ver. Y vamos a trabajarlo y lo vamos a tratar como un tumor neuroendocrino proveniente de una próstata. Doctor, bueno, no sé si quiere agregar algo más en este seminario. Primero, yo quiero agradecerle, doctor, de nuevo por este espacio que nos ha concedido y que, bueno, quiso compartir con todos sus colegas y los asistentes de este seminario. Pero bueno, quisiera saber si quiere agregar algo más a este espacio para finalizar. No, muy agradecido a Molca por siempre estar con nosotros, apoyando este poco de proyectos y recordando que esto no es el libro de tiroides ni el libro de próstata, sino ya viene el de cabeza y cuello, que ya creo que está llegando ya a Latinoamérica. Viene una versión, dos versiones, viene la versión odontológica, porque tuvimos un intercambio con la parte odontológica y parece que, bueno, nos sensibilizamos y hicimos dos libros, ¿no? Por supuesto, ya el año que viene, ya el profesor Félix se debe estar preparando, viene mama, pulmón y linfoma. No podemos arrancar con teragnosis todavía, pero el libro de teragnosis está planteado. Es la colección Masterclass. La colección Masterclass está en todo lo que acaban de preguntar. Todo eso lo vamos a revisar, todo eso lo vamos a mantener y con la fuerza de ustedes, por supuesto, eso se va a mantener. Esa es la idea. Siempre agradecido. Bueno, ¿qué les puedo contar? El año que viene venimos con dos diplomados, uno de próstata, otro el de tiroides. Venimos con el jefe de posgrado de cabeza y cuello de la Nacional de Colombia. Ese es otro personaje. Si ustedes creen que yo sé algo, él sabe más que yo. Entonces van a disfrutarlo en una forma porque vamos a empezar a darle duro a la gente que no quiere cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar, ¿por qué? Porque estamos agrediendo a nuestros pacientes, ¿verdad? Y lo podemos mejorar. Y muchas veces no tiene que ir a cirugía. Medicina nuclear lo puede curar o lo puede mantener mucho mejor calidad que una cirugía. O, como me hacen muchas veces, profesor Félix, que una resonancia tumba el PSA. El que hizo la pregunta de PSA, profesor, mire, eso es súper importante. Una imagen estructural nunca va a estar por encima ni de un PSA bien hecho. Y recuerden que existe un PSA ultrasensible que se usa en el caso del que usted está diciendo. Esa es la indicación del PSA ultrasensible. Cuando estos pacientes vienen de tanto tratamiento y usted está inquieto, esa es la indicación. ¿Quién lo hace? Hay que trabajarlo porque muchos de nuestros países no lo tienen. Al igual que la tiroglobulina. ¿Cómo es posible que hacen seguimientos con ecografía a un cáncer de tiroides? Eso para nosotros eso no es impensable. Hacen ecografía y lo mandan a cirugía y cuando uno dice, ¿y la tiroglobulina? No se le hizo. Y tienen una cirugía de aquí a aquí. No es justo. Uno o dos ganglios tomados por biopsia después de la cirugía. No puede ser. Eso es cirugía, eso es medicina del siglo XX, cuando me enseñaron a mí. Hoy no. Debemos confiar en la tiroglobulina y el PSA. Son elementos muy confiables. Y
ahorita revisamos uno, bueno, esta mañana del PCA revisé hace como 3 días, porque quería concretar este concepto. Así que el PCA sigue siendo confiable y las imágenes estructurales, por supuesto, son complementos. Siempre va a estar complementado. Doctor, bueno, y pensar también que esta colección de Masterclass Suite I-Oncology PET CTRMS, digamos, esa introducción lo último que un médico nuclear puede entender acerca de las imágenes y de cómo tratar a los pacientes. Yo digo, insisto, en ganar tiempo para el paciente, es decir, y tratarlo de la mejor manera para tomar las mejores decisiones. Creo que este libro y la colección de I-Oncology Suite puede servir pues para poder entender cómo hacer y cómo tomar decisiones a partir de las imágenes y a partir de estos tratamientos, doctor. ¿No es así? Sí, es así, ¿no? Así es que está diseñado y por eso es que me dicen, no, este es un libro para imagenólogos. No, 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 no. Es para todo el equipo que maneja ahorita un cáncer. ¿Cuántas personas en ese equipo saben lo que acabamos de hablar? Ah, eso lo tiene que saber el imagenólogo. No, señor, Ujú. estamos equivocados. Porque si el oncólogo no entiende el número, ¿verdad?, de carga tumoral, debe comprar el libro. ¿Por qué? Porque ahí lo explica. Si el oncólogo quiere saber pronóstico de su paciente, debe saber qué es radiómica. Ahí lo explica. Su libro de oncología, lo más seguro es que no se lo va a explicar. Se lo va a comentar, pero no se lo va a explicar cómo debe ser, por qué eso funciona y por qué el nuclear debe informarlo. Hoy en día, más del 70% de este país, y cuidado más, y lo puedo decir con todo el derecho, no informa no está informando cuantitativamente. Seguimos informando descriptivamente. Ah, pero es que eso es muy nuevo, profesor. No. Mm. Nosotros en otros países informamos con todas las cosas que acabamos de hablar. Y los clínicos están respondiendo, esto es lo que queremos. Entonces yo creo que sí está, lo que tenemos es que entrar, tenemos que sacarnos esa idea de que hay que ir con la corriente. No, 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 ustedes son la corriente. El libro es la corriente. El libro es lo que ofrece, ¿verdad? Basado en toda la información que existe en el mundo, que eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, así es, doctor. Bueno, yo quiero agradecerle nuevamente. Gracias también a los asistentes por su participación en el seminario. Yo les digo que hay una oferta disponible para este libro, Cáncer de Próstata, de la colección Masterclass Suite I-Oncology PET CTRM. Hay una promoción pues, que varía en cada país y es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp y válida por 48 horas. Pueden escanear el código QR que ven ahí en la pantalla para más información sobre el libro. Bueno, quiero agradecerles de verdad por este espacio, agradecerle de verdad, doctor Colmenter, y bueno, seguimos en contacto porque seguimos haciendo la edición del cuarto libro de la edición, de la colección, y bueno, agradecerle de verdad por ese interés, no solamente por este espacio, sino también por el interés de que todos los médicos estén enterados de lo último en estos tratamientos y en estas terapias, doctor. De verdad, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan todos una feliz noche. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches.